decía eso precisamente, que encontraremos aquí estos elementos y la sintaxis que está extraída íntegramente de la PESA y que no he comentado anteriormente, pero bueno, en líneas generales, fijaos, en las formas contractas, tan contractas como Kemblo o Nimbla, Nimela, que aparecen como elementos claros de una evolución primitiva dentro del romance, del latín vulgar. Aquí no aparecen en el texto, ni muchísimo menos tampoco la apócope extrema tras grupos consonánticos, ni siquiera la apócope estándar o la apócope simple. No constatamos eso, por lo tanto, aquí claramente tendremos que apuntar en ese sentido. Luego sí que dentro del plano de la sintaxis hemos constatado una regularidad del proceso que se produce en formas contractas del al pronombre personal no le pesase ante el verbo, no le pesase, no le pesase, las razones que él mostró, que le mostró ¿eh? En posición prenominal. Esto también nos da una imagen lingüística del castellano alfonsí que aquí os he dejado. Es decir, de esas variaciones, y es que también apunta la PESA a propósito de la obra magna alfonsí, que no es exigible en una obra tan dilatada o en un proceso de creación prosística tan ingente, ¿no? Una uniformidad. Aquí, en el que intervenían tantos colaboradores, no es exigible la absoluta uniformidad de criterio lingüístico, ni muchísimo menos. Entonces, en la primera parte de la crónica, o los primeros textos, concretamente apunta a los 116 primeros capítulos de la Crónica General, se constatarán toda una serie de fenómenos como apócopes, fijaos, dentro de la propia obra Alfonsí. Hay un estereotipo que propulsa la idea de que realmente a partir del castellano alfonsí se elimina totalmente la apócope. Esto no es cierto. ¿eh? En la propia prosa historiográfica alfonsí, dentro de la evolución, en los primeros capítulos, hasta aproximadamente hacia 1270, ya en la Cancillería de Fernando III y, por supuesto, luego en la evolución del propio rey sabio, ya desaparecen con Sancho, el Bravo, y encontraremos apócope extrema, o sea, apócope extrema, no, perdón, apócope en las formas pronominales en el arcipreste en me y en le, en los pronombres me y le. Ahí todavía siguen restos de apócope, o sea, que el apócope es realmente, y que nosotros afirmamos aquí que no hay apócope, claro, nos lleva un poco a trazar esta fechación, pero posteriormente en el siglo XIV vamos a encontrar algunos restos de apócope, sobre todo en el arcipreste, ¿eh? Como os he comentado. Por lo tanto, mucho cuidado con los elementos, con los rasgos, con la información, porque nos pueden llevar a error en algunas ocasiones. Entonces, bueno, esta disposición sintáctica del excesivo esquematismo, de una directriz ideológica, del carácter también textual, de tipo narrativo. Hay una narración histórica, a pesar de que este texto podría representar un fragmento de una obra de otro género, perteneciente a otro género, como pueda ser la novela sentimental o la novela de caballerías, realmente así, descontextualizado, a ver quién es el guapo o la guapa, de situarlo dentro de la historiografía alfonsí, ¿no? Porque hay mucho de narración y poco de historiografía, pero bueno, así era la historia, o así se concibía la historia en el periodo alfonsí. Entonces se trata de una prosa todavía Es que eso justo inmadura. que dices es lo que me pasó a mí cuando lo leí, que digo, historiografía, sí, pero ¿dónde? Porque te lo puedes encontrar en cualquier libro, yo qué sé, de ejemplos para viajes o donde hablen de mitología o lo que sea de la Edad Media. Porque, vamos, en la Edad Media había más libros que los de Alfonso X. Entonces, Cuando se despide la reina Dido de su gran amor Eneas, le dedica esas palabras cargadas de lirismo y de total poeticidad, ¿no?
Eneas, meu amigo, tu canto, como el canto del signo, etcétera, que no podríamos en ningún momento situar dentro de la prosa historiográfica de Alfonso X el Sabio. O sea, fijaos. Mónica, fijaos con la intención con la Sí, que plantearon ese texto. O sea, va. y además una de las cuestiones precisamente iba encaminada a dilucidar la taxonomía genérica, es decir, identifique el género al que pertenece el texto y comente su evolución literaria o realice una presentación o un trazado de tipo literario intertextual, ¿no? De ese género. Bueno, pues muy difícil identificar esas características. Dentro del género epistolar, sí, porque era una elocución dirigida a un receptor, obviamente, una carta, una epístola, etcétera. Y bueno, a partir de ahí sí podríamos enfocar un poco el asunto genérico. Pero en cualquier caso, dentro del género historiográfico, sí que podría ser una labor más compleja. Y aquí pasa lo mismo, pasa un poquito lo mismo. ¿Quién diría que esto ¿Ya te lo pertenece has a las mirado? crónicas? No. Porque la historia se concebía como un conjunto, ¿no? De un sumatorio de documentos de los que, o sea, con los que contaban hasta el momento. Se van a Berceo, se van a los romances noticieros, se van a, en fin, al Cantar de Mio Cid, a las famosas prosificaciones, etcétera, y todos estos elementos que pertenecen más al campo de la literatura que de la historia, a lo, eh, a lo mitológico, a las fuentes latinas originarias, por eso encontraremos también excesivas construcciones de participio concertado, infinitivos concertados, etcétera, restos del latín que ya hemos comentado en el caso de los adverbios, etcétera, porque beben del latín directamente, de las fuentes latinas originarias. Y entonces, claro, el concepto de historia era muy distinto, o de historiografía, mejor dicho, el género historiográfico era muy distinto al que conocemos actualmente. Así que, por lo tanto, aquí sí que tendríamos que tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque un texto que aparentemente se nos ofrece como literario, como lírico incluso, puede pertenecer al género historiográfico, ¿eh? Así que nada, hay que andar con pies de plomo aquí. Porque como siempre van a ir a pillar de una forma u otra, eh, meteos en la cabeza que van a ir a pillar. Si no me pillan por aquí, van a intentar pillarme por otro sitio. Entonces, bueno, pues dentro de la propia evolución de la obra Alfonsí encontraremos este trazado al que apunta la pesa. 1270, textos más arcaicos, formas contractas, apócopes, etcétera, y 1276 ya, ochava esfera, lengua más moderna, por así decirla, ¿no? A pesar de que, bueno, encontraremos algunos restos. En cualquier caso, aquí la pesa sí que explica muy bien, como él lo explica todo, el desarrollo gramatical y sintáctico de la prosa de Alfonso Sabio. Bueno, nos vamos aquí a este texto. ¿Qué podéis comentar? Vamos, este sí es sencillo para contextualizar, ¿no? ¿O no? Sí, Me este es gustaría. muy facilito. Si te lo has leído. Bueno, y si no te lo has leído también, Víctor, no me digas. Esto es realismo puro y duro de posguerra. A partir de ahí ya no podemos decir otra cosa. Que sea social o que sea objetivista, claro, pues vamos a contrastar un poco porque aquí es que llama la atención bastante. Si queréis coger el otro texto, es que haciendo un pequeño ejercicio de intertextualidad, vamos, lo vais a localizar esto enseguida. Yo voy a dar las directrices, quiero que este ejercicio lo llevéis bien, es decir, sepáis por lo menos identificar diferentes periodos literarios fundamentales dentro de la narración y dentro de la lírica. También quiero ofreceros una cala bastante profunda en el estudio y en el análisis de los textos poéticos a partir de 1940, también de la poesía
de posguerra, porque creo que son textos, tanto la novela de posguerra, a partir de 1939 o 1940, como la poesía de posguerra, 1939 o 1940, que bueno, son muy susceptibles de aparecer dentro de la parte práctica, pienso, porque bueno, ya sabéis que haciendo un pequeño recuento y una prospección en todas las convocatorias pasadas, es muy frecuente encontrar una secuencia narrativa, Cela, Martín Santos, algún otro autor, y últimamente lo que sí que están haciendo hincapié es en la literatura escrita por mujeres. Esto ha aparecido ya en varias convocatorias. Entonces, bueno, comentábamos eso. Carmen Martín Gaite, y otras autoras como, bueno, pues Ana María Matute y la propia Carmen Laforet. Opciones a tener en cuenta. Así que nada. Bueno, aquí Carmen Laforet otra vez no, que ya tocó el último. A ver si este año ponen otra cosa. Bueno, es difícil que vuelva a aparecer, ¿no? Si ya... Pinta que poesía o teatro, pinta ya. Sí, que bueno. Pues sí, al teatro. Sí, Mm, pienso yo que sí. Que el género dramático tiene papeletas, ¿eh? No sé. sí, pues a ver si ponen a Calderón o a Lorca. Porque como pongan a Abuelo Vallejo, madre mía, el simbolismo nos va a costar muchísimo. Pero bueno, Sí, porque son comentarios que pasan por haber estudiado y haber analizado la obra de estos dramaturgos. Concretamente el caso de Buero, sí, y claro, en los otros del realismo social de posguerra también, Lauro Olmo, etcétera. Pues ahí tenemos todo un conjunto, claro. Bueno, yo pienso que hay que llevar preparados todos los géneros, pero sobre todo la narrativa y la poesía de posguerra, pienso que también son dos pilares fundamentales y dos elementos a tener en cuenta, ¿eh? Un texto, un fragmento de alguna de las novelas de posguerra, incluso alguna poesía, no sé, de Ángel González o alguna composición poética de Gil de Viezma, aparecido, de Antonio Carvajal, etcétera. Bueno, pues tenemos todos estos poetas que evolucionan a partir de la guerra civil. Las medianerías hay que tenerlas claras, los tintes sociales, el compromiso, la reivindicación de los valores patrios en el caso de Escorial, etcétera. Todo el conjunto de alusiones que luego ya mencionaremos y trabajaremos. Pero sí que en el campo de la poesía va a ser sencillo identificar determinados textos dentro de las poéticas de la experiencia y dentro de las poéticas inmediatas también de la posguerra, con los dos bandos que se crean, ¿no? Escorial, Espadaña, etcétera. Luego el desarrollo posterior en la poesía social de los años 50 y en la renovación poética del 60. Entonces, bueno, como veis ya estoy empapando de todo ello para, bueno, comentar ya, dedicar el último curso a la poesía, al 100%, con la mirada puesta y con la perspectiva clara de que pueda aparecer un texto poético posterior a 1940. Generación del 27 o posguerra, es lo que manejamos. Entonces, nada, aquí lo que tenemos es un desarrollo narratológico, una secuencia narrativa. Fijaos la diferencia, ¿no? Es lo que comentábamos. ¿Qué diferenciáis estos dos textos? Queda patente, ¿no? Ya en la propia forma. Aquí, ¿qué encontramos? ¿Qué técnica se nos ofrece? Venga, dime, por ejemplo, Anabel, ¿te atreves? O cualquier compañero de los que estéis aquí, si os atrevéis, ¿queréis por apuntar alguna idea? ejemplo, Ya que hay estamos en una este comité, mezcla también nos de, sirve para, no sé, un cierto objetivismo ¿el qué? en la reproducción, un objetivismo en la reproducción de las acciones que va realizando Doña Rosa. Y dentro de ese objetivismo hay una mezcla, o sea, está introduciendo un lenguaje más castizo. O sea, que eso ya nos puede indicar que estamos ante 1940, 1950. Vale, pero fíjate en una cosa, o fijaos en una cosa.
aparte de las constantes estilísticas de cada uno de los autores que integran las diversas generaciones, claro, cada uno va a escribir de una manera diferente y va a concebir la literatura también desde una perspectiva y desde una óptica obviamente diferenciada. Eso está más claro que el agua. El estilo es distinto. El estilo de Azorín se diferencia del de Baroja. Pero en el fondo, fijaos, doña Rosa va y viene por entre las mesas del café tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Pum, y corta. Ahí. Fijaos aquí. Y de pronto una racha de música y estruendo le salía al camino. Vale, ahí corta, pero fijaos a partir de aquí. Vieron mesas, manteles, cuadros blancos. De momento crea o nos ofrece una sección, o sea, una secuencia y un enlace de tipo narratológico concreto, conciso, que introduce una expectación y enlaza con la secuencia anterior. Obviamente, esas son las primeras consideraciones, pero luego la segunda consideración es que ya crea una expectación. Pero a partir de ese momento de la creación de la expectación, fijaos, vieron mesas, manteles a cuadros blancos y rojos a la sombra del árbol inmenso, el rebullir de la gente sentada, el chocar de los vasos y los botellines bajo la radio a toda voz. Da pelos y señales de lo que aquí está pasando en la técnica denominada, o bueno, en la tipología textual mixta, narrativo-descriptiva y que amplifica todo el periodo narratológico y lingüístico hasta el máximo de concreción naturalista. Y aquí lo vemos como llega a plasmar o a ofrecer el color de los cuadros blancos y rojos, las dimensiones del marco o de los elementos que conforman el marco narratológico, como ese árbol inmenso, el rebullir de la gente, pero no dice gente sentada, el chocar de los vasos y de los botellines y la radio te dice cómo está la radio a toda voz. Aquí no encontramos eso, porque fijaos, doña Rosa va y viene por entre las mesas del café tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Aquí hemos encontrado un desarrollo, una pincelada muy concreta, una concisión también de tipo narrativo y de tipo descriptivo, tremendo trasero, pero la disposición es muy distinta en todo, en la conformación del periodo lingüístico, de la cláusula sintáctica, cómo crea de alguna manera u ofrece un cuadro de tipo más bien impresionista o expresionista si queremos, porque ya comentaremos el procedimiento de animalización esperpéntico que hay aquí presente en el retrato de Doña Rosa, que llega, bueno, precisamente a resaltar sus peores instintos, sus cualidades más animales, aquí al final de la gradación. Esto es un clímax, se va intensificando. Y salvo este pequeño paréntesis intermedio que da cuenta de las características mínimamente humanas de Doña Rosa en su elocución, puesto que hay semas de ternura, semas de afectividad, cariño, etcétera, aquí en esta elocución. Fijaos, lo fue a ver, se plantó de rodillas, mi general dice, y él tenía un corazón de oro, y por el amor de Dios, oh, claramente, bueno, salvo este pequeño paréntesis, que es el anticlímax, se ha iniciado un proceso de gradación descriptiva y de animalización expresiva, un procedimiento expresionista, por lo tanto aquí, ¿qué constatamos? La influencia de qué novela o de qué estética, ¿qué me decís? Cosa que aquí no hay. Aquí no hay tremendismo, aquí no hay expresionismo, aquí no hay animalización, aquí no hay esperpento. ¿Estáis de acuerdo o no? Estuvimos trabajándolo este texto, ya lo visteis. Aquí lo que hay es un objetivismo marcado en todo, en la expresión, en la técnica narrativa, etcétera. Aquí no. Aquí es al contrario. Aquí lo que se nos ofrece es una selección de rasgos negativos de Doña Rosa. Por lo tanto, cuando estamos ante esta imagen poliédrica,
expresionista, ¿no?, que bebe de las vanguardias, en cierta manera, ¿no os atreveréis a afirmar que el texto representa, o en el texto constatamos cierto influjo ya de la literatura o de los procedimientos de vanguardia en la experimentación? ¿Qué me decís? O os lo pongo más fácil, que el texto delata restos de la estética tremendista que el propio Cela había iniciado tras, bueno, a raíz de la publicación de La familia de Pascual Duarte. ¿No afirmaríais eso? Este fragmento, sí, Sí, claramente, ¿no? clarísimamente, clarísimamente. Fijaos que no tiene ni pensamientos. Es que se está quitando la piel aquí como un lagarto, no piensa. Esta mujer no piensa. Y además sus ocupaciones son bastante banales, vacuas, vacías de todo contenido, de tipo intelectual, de tipo reflexivo. Se dedica a leer folletines y novelas. Vemos claramente cómo aquí, bueno, pues se degrada. Hay una técnica de degradación que aquí no hay. Pues precisamente en base a esta distinción y a esta consideración establecemos lo que comentaba Soledad en una sesión pasada, la compañera Soledad, que decía, hombre, yo es que también veo que estas dos estéticas en un momento determinado se conjugan y se aunan con un determinado propósito, que comentaba la compañera. Yo decía, a ver, toda diferenciación genérica es arriesgada. Normalmente la crítica diferencia, todos los autores, Cachero, Martínez Cachero, Soldevila Durante, Saiz de Villanueva, etcétera, y así la crítica más reputada, intenta establecer una medianía entre lo que es el realismo objetivista de posguerra y el realismo social. Pues aquí encontramos ciertos procedimientos que ya van en la línea contraria a la técnica naturalista decimonónica, a la que echa mano en cierta medida este realismo social, en lo que os estoy comentando. En la selección de referentes, en la descripción, en la expansión, en la identificación de objetiva o expresionista de estos referentes. En todo. ¿Más o menos bien? ¿O estáis de acuerdo con esto o podemos discutir sobre este tema? ¿Qué me decís? Venga. ¿Diferenciaréis los dos textos? ¿Los situaríais dentro de la estética? ¿Hay rasgos tremendistas? Sí. ¿Hay rasgos expresionistas? Sí. ¿Hay rasgos de vanguardia? Sí. ¿Hay influencia del cubismo y del collage, etcétera? Sí. En la visión poliédrica de la realidad, en los referentes que se seleccionan. Porque aquí se ha seleccionado precisamente su trasero, una parte poco noble de la fisonomía humana, a ver, en el sentido más, no sé cómo deciros, pero bueno, el trasero, se ha seleccionado lo más desagradable de su dicción, de su léxico. Es un léxico coloquial, leñe, nos ha merengado. El café es el mundo de Doña Rosa, todo gira alrededor del café, no sale de ese café. Por lo tanto, en Historia de una escalera vamos a encontrar personajes atrapados en una realidad, en un círculo, en un marco del que no pueden salir, y aquí vamos a encontrar lo mismo. Lo veis un poco cómo oscila el realismo social dentro de Historia de una escalera, género dramático, dentro de la prosa, Historia de una escalera publicada un año antes y aquí ahora en la Colmena. Se diferencia claramente. En 1954 vamos a encontrar también un desarrollo bastante distinto a lo que es ya todo este tránsito desde el realismo de tinte objetivista a la experimentación. ¿Procedimientos expresionistas? Sí los hay. ¿Vanguardias? ¿Alguna influencia de la vanguardia? Subrayaríais aquí para la contextualización. ¿Qué me decís? ¿Qué os parece esto? ¿Esto es objetivo? ¿Pensáis que es un texto objetivo? No, hombre, en absoluto, ¿no? No, en absoluto, yo creo. Y luego, vanguardismo. ¿Puede haber aquí algún indicio de vanguardismo o de experimentación? Digo, la novela a partir de 1962, o sea, que ya realmente se están manejando ciertas técnicas que luego van a cristalizar
en esa experimentación ferviente, ¿no? Alocada, ¿no? Del realismo dialéctico a partir de la publicación de Tiempo de Silencio. ¿Veis alguna técnica o algo que apunte en ese sentido? ¿Lo habéis visto? ¿Qué me decís? Bueno, quizá un poco de acumulación caótica, ¿no? Toda Acumulación la pena. caótica, claro. Pues ahí, ahí te quería yo ver, claro, exactamente. Yo he pensado lo mismo. Al ver esto, fijaos, doña Rosa va y viene por las mesas del café, tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Punto. Corta. Y a partir de ese momento surge una nueva imagen, una nueva mención, un nuevo tópico. Doña Rosa dice con frecuencia leña y nos ha merengado. Punto. Aquí hay un conjunto de retazos, de trozos de esa realidad para conformar precisamente la visión poliédrica, también variada de la misma realidad. Así que en este sentido sí que podríamos comentar cierto caos dentro de la narración y cierta acumulación excesiva que va progresando y que nos va feriando, por así decirlo, sin saber ni a dónde vamos. Entonces, bueno, en ese sentido también podríamos subrayar esas influencias. ¿Alguna idea más en la contextualización? Por lo tanto, si ya diferenciamos la técnica, realismo, ya nos encontramos en 1951. Si constatamos tremendismo, o sea, todo esto bajo el presupuesto y bajo la idea de que no hemos leído La Colmena, ni sabemos quién es Doña Rosa. Partimos de la base de que no conocemos esta obra para llevar a cabo esta contextualización más general. Si ya hemos leído La Colmena y ya tenemos recuerdo de los personajes, de los referentes del marco, etcétera, pues contextualizaríamos sin problemas. Digo que, bueno, pues ya apreciando el realismo deformado, por así decirlo, nos alejaríamos de la corriente o de la vertiente del realismo objetivista. Había geranios, el árbol grande, cúpula verde, color naranja, remolinos, la mía, etcétera. Veis aquí como la narración profundiza en las propias entrañas de la realidad física, aparente, ¿no? Y llega a describirlas con una técnica naturalista. Esto es realismo objetivista y esto ya es realismo social. Más procedimientos del realismo social. Porque el realismo social también incluye determinados rasgos del existencialismo o del realismo inicial, por así decirlo, del arranque de la novela de posguerra con Nada y la familia de Pascual Duarte. 1942 nos encontramos en estas fechas y obviamente La Colmena no va a ser una excepción y va a acoger esa influencia tremendista. ¿Dónde vemos aquí tremendismo? En los siguientes elementos, clarísimos. Fijaos, Doña Rosa habla mal, leñe, nos ha merengado, en fin, palabras soeces, términos inapropiados, malsonantes. Doña Rosa vive encerrada en un mundo y este mundo es un café y toda la selección léxica que gira alrededor de ese café o que gravita en el mundo del café, tabaco, Amadeo, Ojén, copas de Ojén, cocina, banqueta, clientes, mesas, todo eso se estructura como un conjunto léxico, un conjunto de referencias extralingüísticas que apuntan al círculo existencial del café. Igual que en Historia de una escalera, vemos la escalera, ese edificio, ahí con unos personajes ahogados por el peso de la propia, bueno, pues el propio hastío y la propia imposibilidad de buscar un futuro mejor y no ven la luz al final del camino, se encuentran ahí en un sentido estático, el nulo progreso, etcétera. Pues aquí encontramos una imagen similar, un desarrollo similar. Su café. Y este café es el que mediatiza la realidad que percibe Doña Rosa. Porque
dentro del realismo social encontraremos diferentes elementos que impulsan a los personajes a contemplar la realidad de una determinada manera, porque se encuentran en un círculo, una especie de círculo infernal que propulsa la representación mental de los personajes a propósito de esa realidad. Aquí tenemos el café y la selección léxica. Pero luego, fijaos, más tremendismo. Le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta. Parece como que Doña Rosa se escribe una determinada condición sexual, ¿no? Siente admiración por estas muchachas en manga corta. Yo creo que todo eso son habladurías. Doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen Amadeo de plata por nada de este mundo, ni con primavera ni sin ella. Claramente, como esa realidad se desvanece porque imperan toda una serie de rasgos tremendistas fundamentales que invalidan cualquier tipo de emoción estética o de emoción sentimental o de vivencia. Se impone la otra vivencia, la negativa. A Doña Rosa le gusta arrastrar sus arrobas, nuevo rasgo negativo en el retrato, sin más ni más. Pues aquí estas expresiones que pertenecen al habla coloquial. Y es que Cela se identifica con el habla de los propios personajes extraída del propio registro coloquial. Llega a un grado de integración total dentro de la narración. Dice entre las mesas, fuma tabaco de 90, o sea, fuma, bebe. Como aquí se han seleccionado rasgos tremendistas, expresionistas, si queremos, como queramos denominarlo, degradativos y esperpénticos, animalizadores en cualquier caso, porque llegamos a un clímax que ofrece una imagen animal. Ahora lo comentaremos. La lengua literaria. Aquí se ofrece una imagen clarísima de lo que pueda ser el registro coloquial, concretamente la lengua de posguerra, o la lengua coloquial de la inmediata posguerra, porque aquí encontramos, no perdamos la perspectiva, yo ya estoy harta de decirlo, es lo único importante. Esta frase tan castiza, tan auténtica, que emprende o inaugura la secuencia posterior, ya da cuenta del registro que nos vamos a encontrar posteriormente. Esto de leñe nos ha merengado, pertenece precisamente a ese registro coloquial. Luego continúa, le brillan los ojillos cuando viene la primavera. Yo creo que todo eso son habladurías. Doña Rosa no hubiera soltar un buen Amadeo. Bueno, ahora comentaremos, claro, las referencias de tipo histórico, en tanto en cuanto sitúan la tipología textual en una especie de documento de crónica viva de la realidad del momento. Miguel Primo de Rivera, Amadeo, etcétera. Ni con primavera ni sin ella, y luego arrastrar sus arrobas sin más ni más, nueva expresión fraseológica que apunta al campo de lo coloquial, el tabaco de 90, construcciones, sintagmas, obviamente, que ya están fosilizados, estandarizados, podríamos decir que se trata también de locuciones nominales, tabaco de 90, estar a solas, reiteraciones, Ogen, buenas copas de Ogen, a pesar de que se trata de la voz narrativa. Y ya hemos comentado, intenta imitar en todo momento el registro coloquial de los personajes porque se aúna con él y se identifica claramente el propio Cela con ese registro. Después tose y sonríe cuando está estar de buenas, nueva unidad fraseológica, nueva locución de carácter verbal, o claramente este registro. Más elementos lingüísticos en relación a la expresividad. En el plano fónico destacan vibrantes, rosa, tropezando, tremendo y sus combinaciones con dental, trasero. Estos son isotopías fónicas, tremendo, trasero. Y luego, la vibrante, bordadores y en el propio nombre de Doña Rosa. Hay una isotopía fónica clarísima. Entonces, bueno, pues da imagen de tensión, de sentido claramente del desgarro, de esa realidad, de la tensión de esa realidad, de la inquietud que se ofrece a la hora de retratar todas esas imágenes de tipo expresionista o esas caracterizaciones de tipo expresionista que estamos apuntando. Frecuencia.
Leñe nos ha merengado, vemos claramente aquí una serie de isotopías semánticas, con una acumulación de nasales clarísima. Viene entre mesas, tropezando, clientes, tremendo, frecuencia, merengao, nos, frecuencia. Bueno, podemos seguir. Hay una acumulación extraordinaria de nasales que se relaciona con la expresividad de lo negativo. ¿Vale? En el plano fónico, ¿qué más podemos comentar en el plano fónico? Más cosas. Los grupos fónicos se estructuran de acuerdo al trazo, a la pincelada, a la expresividad, al collage. Estamos comentando precisamente esta sintaxis definida. Doña Rosa dice con frecuencia leña y nos ha merengado. Punto. De índole azoriniana, podemos comentar también la intertextualidad y la admiración que Cela profesaba al maestro de Monóvar, hacia el maestro de Monóvar, Antonio Ruiz Azorín, con esta sintaxis bastante impresionista, relegada al trazo y a la cláusula sintáctica concreta. Prima la expresividad sobre la mímesis y la objetividad. Este periodo que expande la realidad, la retrata hasta límites insospechados, aquí no se da. Aquí hay más un expresionismo de tipo sintáctico también. Ya comentamos en el plano sintáctico la famosa secuencia de tiempo de silencio, los cortes continuos, la sintaxis desgajada, brusca, la ruptura, etcétera. Y aquí constatamos influencias de Azorín y de una sintaxis que va en el sentido impresionista, también en la pintura o expresionista, si queremos. Vamos relacionando un poco todo esto. Diferencias sintácticas, por lo tanto, considerables. Más elementos que apuntan a la misma idea, a la misma hipótesis que aquí estamos manejando. Los grupos fónicos se concretan en expansiones enunciativas muy delimitadas, con caídas constantes debido a las pausas también constantes, los tonemas de cadencia. Enunciativos, modalidad enunciativa, y aquí va cayendo, va cayendo. Doña Rosa le gusta arrastrar sus arrobas, coma, sin más ni más, caída. Aquí en el tonema dice, sin más ni más, nuevo periodo, nuevo tonema, corte brusco, aposiciones, incisos, que también introducen determinados cortes repentinos, bruscos en la prosa. Vamos claramente aquí. Entonces, esa estructura lingüística se caracteriza por eso. En el plano de la determinación y de la expresividad que aporta la lingüística o la gramática, vemos claramente cómo se prefiere o se opta por un procedimiento de determinación basado fundamentalmente en el artículo, los clientes, el mundo, su café, los posesivos que ascriben el mundo de Doña Rosa, el círculo existencial de Doña Rosa, al sentido de la pertenencia, de lo propio, de Doña Rosa. No se separa de eso, no se separa. Parece que se nos ofrece una imagen en la que Doña Rosa no se puede desligar o no se puede evadir de esa realidad porque es su café. El posesivo enfatiza esa idea y dota de expresividad a la traba, por así decirlo, o al expresionismo y al existencialismo, a la idea existencial de estar encerrado en algo, porque es que te pertenece, porque es de consumo, va con tu propia personalidad y el café es que parece que forma parte de la propia identidad de Doña Rosa y de la propia personalidad de Doña Rosa. Entonces, opta por esta dinámica o este procedimiento gramatical de actualización con el artículo porque nos ofrece una realidad conocida del mundo y todos parece que estamos presenciando esa actualidad del momento que el cinematógrafo nos ofrece. Pum, pum, su café, los clientes, etc. Más elementos.
de índole descriptiva. Fijaos aquí, os he señalado la selección o el trazo a propósito del retrato de Doña Rosa. Fijaos cómo se caracteriza por su tremendo trasero, por sus ojillos, que luego forma isotopía con el lagarto, pero efectivamente sus ojillos como que está mirando las arrobas, su magnitud, su eh, tamaño, ¿no? Cara llena de manchas. Apunta precisamente esta imagen al sentido animal, al lagarto, mudando la piel como un lagarto. La comparación establece de forma explícita esta similitud entre Doña Rosa, entre la piel de Doña Rosa y la de un lagarto. Virutas, aspectos muy desagradables, casi escatológicos. Y ya culmina esta gradación, este clímax descriptivo en el retrato, con los ojillos, o sea, perdón, con los dientecillos renegridos, llenos de basura. Apreciamos el esperpento y la animalización clara, el expresionismo que está aquí presente, el tremendismo, si queremos, ¿vale? Las técnicas narratológicas que aquí se emplean. Pues la primera de ellas, ya la hemos comentado en la descripción, narración, guión, descripción de toda esta secuencia del café, de los trazos que aquí se van ofreciendo. Se trata de una tipología mixta de tipo narrativo descriptivo. Todo está focalizado alrededor del personaje de Doña Rosa. El discurso directo aparece como islotes o como una suerte de islotes, de trazos y de fogonazos. ¡Qué tíos! Hay que tener riñones, leñe, nos ha merengado, etcétera. Muy expresivos, bastante con una gran fuerza ilocutiva, ¿no? Por su potencia ilocutiva y su significación. Aparece este discurso directo, salvo en esta secuencia más humana, en el resto se nos ofrece con esta disposición. El diálogo deja paso a la narración. Es que si nos fijamos, tropezando a los clientes con su tremendo trasero, Doña Rosa dice con frecuencia leñe nos ha merengado. Para Doña Rosa el mundo es su café y alrededor de su café todo lo demás. Hay quien dice que a Doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta, primer adjetivo. Yo creo que todo eso son habladurías, bueno, tremendo también, dimensional, corta y tremendo. Adjetivos al servicio del realismo, de la descripción. Hay realismo, claro, en el procedimiento, pero muy interesado y muy alterado, como venimos comentando, ¿no? Doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen Amadeo de plata, adjetivo de discurso, por nada de este mundo. Nada de este mundo, adjetivo de discurso. Ni con primavera ni sin ella. Doña Rosa que le gusta es arrastrar sus arrobas, sin más ni más por entre las mesas. Fuma tabaco de 90, adjetivo de discurso. Cuando está a solas, bebe Ojén, buenas copas de Ojén, adjetivo de discurso. Vamos, una presencia predominante y bueno, preponderante de estos adjetivos de discurso que dotan de objetividad, por supuesto, a la narración y a la descripción. Y con la secuencia de tipo cronístico que aquí se ofrece enlazando con lo anterior, con la mención anterior, Calle Bordadores y Expreso de Andalucía, Primo de Rivera, vivifica la actualidad, el marco, la realidad del momento, ¿no? Y se nos ofrece como un documento que bebe de la época, cierto documento de época, que también manejará aquí Cela, esa técnica, el hibridismo genérico que ya se presenta de una forma u otra y que se consolidará con la novela experimental, Goiti solo, Tiempo de silencio, etcétera. Pero ya apreciamos ciertos amagos, por así decirlo, ¿no? de esta técnica. La linealidad. Pues sí, se trata de un texto en lineal, pero la información va progresando a saltos. A salto de mata, nos dirá Cela, como langosta vareada,
utiliza esa expresión, ¿no? Como langosta variada, aparecerán estas secuencias lingüísticas, estas imágenes y estos elementos en la conformación del retrato, de la narración, etcétera. Pero sí hay linealidad, salvo este pequeño paréntesis, salvo en este pequeño paréntesis, elocución y explanación bueno, pues de la interioridad de Doña Rosa, al final continúa. En el sentido de la gradación, aquí hay una gradación, fijaos cómo progresa desde lo material a lo mental. No piensa, no piensa. Y precisamente como no piensa, pues se distrae arrancándose la piel. O sea, que Doña Rosa se nos revela como un personaje de aspecto físico bastante esperpéntico, bastante degradado, animal, y luego por la carencia absoluta de cualquier tipo de pensamiento. En este sentido, claro, pues no hay novela de tesis, por así decirlo, dentro de la captación y la descripción de Doña Rosa. No hay tesis. No hay ningún tipo de inquietud ni de profundidad de tipo ideológico. Sí que hay una preferencia por ofrecernos la aparente ausencia. Aquí el existencialismo está presente, no pensar. Y esto se da en Baroja, lo podéis relacionar con Baroja, la ataraxia. Andrés llega a un punto en el que no piensa. No piensa, no le interesa pensar. Pues aquí a Doña Rosa le pasa lo mismo. Las corrientes existencialistas de inicios de siglo están aquí presentes y la filosofía es la misma. De hecho, Cela sentía gran atracción por Baruch. Cuando está pensativa se distrae. Bueno. La linealidad, el cinematógrafo, pues continuamente se nos está ofreciendo una realidad de tipo dislocado, de tipo, en cierta manera, fragmentario, y que al final conforma una idea, bueno, pues se inserta dentro de la idea de la expresividad que ya venimos comentando, ¿no? Digo que hay una linealidad temporal, una condensación propia de la novela realista y también procedimientos que se alejan del realismo objetivista, como venimos apuntando. Más elementos de narratología, la voz narradora. Fijaos aquí, música, estruendo, mesas, manteles, cuadros blancos, remolinos, etcétera, realidad externa. Aquí no. Autor o narrador omnisciente. Es otra de las características. Cuando está pensativa, se mete en la cabeza de Doña Rosa. Realmente revela un conocimiento más profundo de la personaje. Y también la imagen o la descripción es redonda. Esta es la diferencia del realismo social. Personaje colectivo, individual, etcétera, y estos personajes son planos. Aquí no hacen nada más que decir naderías en ocasiones y frases vacías de sentido, vacuas, sin ningún tipo de trascendencia, que dan cuenta de su existencia monótona y reflexiva en ocasiones en el sentido de falta de trascendencia, falta de reflexión, etcétera. Aquí no. Aquí encontraremos ya un redondeamiento en la imagen del personaje, aunque sea dentro de la técnica expresionista. En todo, en lo mental y en lo físico. Otra diferencia. Y más procedimientos narratológicos, pues seguramente que alguno más. No sé si se os ocurre a vosotros algo para comentar aquí. La condensación temporal, bueno, todo esto transcurre. El sentido también de lo inactual, pese a que hay referencias concretas de tipo deítico al tiempo externo de la narración, Primo de Rivera, los sucesos cronísticos, etcétera, pero en sentido intemporal del café. Este va a ser otro de los rasgos de esta narrativa que luego se acentuará obviamente con la novela experimental. Este café que puede pertenecer a un momento espacio-temporal diferente en cada caso. En cualquier caso, el signo del café existencial es círculo, el pozo del que no se puede salir,
y la caracterización tremendista de Doña Rosa están aquí presentes, vuelvo a decir. Y bueno, pues algunos elementos más dentro de la expresividad y de la estilística lingüística, narratológica, que aquí os dejo. Va y viene, mesa de café, hay un total dinamismo a lo largo de todo el texto. Lo vemos aquí con la frase breve, concisa, la yuxtaposición continua con diferentes matices, relaciones de subordinación que sí se puedan dar, pero de manera, dice que, con verbos de lengua, subordinación sustantiva y subordinación adjetiva, tropezando a los clientes con su tremendo trasero, construcciones de participio, o sea, de infinitivo, perdón, de gerundio con función de complemento predicativo. En fin, encontramos subordinaciones, pero no nos obligan ni se retuercen, como en el caso de tiempo de silencio, o incluso como aquí. Claro, hasta dónde llega la cláusula sintáctica. Una pista, cuanto más larga sea la cláusula sintáctica, obviamente más compleja va a ser. O sea, fijaos un poco en los puntos y comentar la sintaxis siempre, muy expresiva, en el ritmo, en el estilo, en todo. Entonces, nada, vemos aquí, bueno, pues este dinamismo que dota de frescura y las técnicas del dinamismo, obviamente, de atracción, de la expectación, del suspense, de la intriga, se revelan aquí con sucesos sangrientos, tremendistas, con una selección de la realidad nada convencional, con una sintaxis dinámica, fresca, con una actualización, aquí, de tipo documental, con procedimientos de expresionismo, de vanguardia, etcétera, de acumulación, referentes, etcétera. Todo esto también se inserta dentro del estilo que aquí, y el espacio de la ciudad, en un sentido más global, obviamente, en Madrid de posguerra. Podemos comentar por la influencia, poeta en Nueva York, el sentido que el 27 le atribuía a la ciudad, y como nuevo espacio lírico, poético, y también en la narrativa, Manhattan Transfer, otras novelas ambientadas en la ciudad, Tiempo de silencio, frente a narradores como Miguel Delibes, con espacios más rurales, y el propio Cela, que transita desde el tremendismo rural de la familia Pascual Duarte al realismo urbano. Todo esto lo comentáis. No sé si queréis comentar vosotros algo más sobre este texto. No, bien comentado está. Qué bien comentado está, ya no hay mucho más que decir. Bueno, lo mejor que se puede siempre, Víctor. Unas veces mejor, otras veces como se puede, siempre con la buena intención.